Hoy quiero referirme a una historia que está en la palabra, en el libro de Lucas, en el capítulo 15, en los versículos 11 en adelante. Y es una historia muy conocida, es una historia que se ha mencionado mucho en muchas prédicas, en muchos bosquejos. Gente de la iglesia y fuera de la iglesia la conocen. Se ha usado como ejemplo en la vida de dos hermanos siempre. Y es la historia del hijo pródigo. Yo quiero leértela, quiero que estés atento a lo que te voy a leer y luego de ahí mirar qué reflexión podemos sacar. Dice: entonces Jesús dijo que había un hombre que tenía dos hijos. El menor le dijo: papá, quiero que me des ahora la parte de tus posesiones, que sería mi herencia. Entonces dividió entre sus dos hijos todo lo que tenía. No mucho tiempo después, el hijo menor recogió todo lo suyo y se fue a un país lejano. Estando en este país, el hijo menor malgastó todo su dinero llevando una vida descontrolada. Hay otras versiones que decían que andaba en malos pasos con prostitutas y se ve que llevaba una vida de alcohol, de bohemio. Y dice que cuando ya había gastado todo, hubo una escasez de comida en ese país y él empezó a pasar necesidad. Buscó trabajo con un hombre de ese país que lo mandó a trabajar en el campo, alimentando a los cerdos. El hijo tenía tanta hambre que hasta quería comer lo que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Finalmente cayó en cuenta de que había sido muy tonto. Otras versiones dice que volvió en sí, o sea que estaba como fuera de sí, como poseído, como que algo le estaba influenciando y para tener esa conducta. Dice, volvió en sí, o en esta versión dice, vio que era muy tonto y se dijo: todos los trabajadores de mi padre tienen suficiente comida y yo estoy aquí muriéndome de hambre. Iré a casa de mi padre y le diré: papá, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo, déjame ser como uno de tus trabajadores. Entonces el hijo regresó a la casa de su padre. Mientras el hijo todavía estaba muy lejos de la casa, su padre lo vio y tuvo compasión de él. Salió corriendo a su encuentro y le dio la bienvenida con besos y abrazos. El hijo le dijo: padre, he pecado contra Dios y contra ti, no merezco llamarme tu hijo. Pero el padre le dijo a los siervos: apresúrense, vístanlo con la mejor ropa, también póngale un anillo y sandalias, maten al mejor ternero y prepárenlo. Celebremos y comamos, mi hijo estaba muerto y ha vuelto a vivir, estaba perdido y ha sido encontrado. Y empezaron la fiesta. Y ahora viene la parte del hermano mayor. El hermano mayor se entera. El hermano mayor estaba en el campo y al acercarse a la casa escuchó la música, vio el baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó: ¿qué es todo esto? Y el siervo le dijo: tu hermano ha vuelto y tu padre mandó a preparar el mejor ternero porque lo recuperó sano y salvo. El hijo mayor se enojó mucho y no quiso entrar. Entonces el padre salió a pedirle que entrara, pero él le respondió a su padre: yo he trabajado para ti todos estos años, no he dejado de obedecerte y nunca me has dado ni un cabrito para celebrar con mis amigos. En cambio, cuando llega ese hijo tuyo, mire la manera como se refiere, que ha malgastado tu dinero con prostitutas, haces matar para él el mejor ternero. El padre le dijo: hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo, pero tenemos que celebrar y estar felices, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a vivir, estaba perdido y ha sido encontrado. Siempre nos hemos referido al hermano que se fue, al hermano que malgastó, al hermano que desperdició la herencia, al hermano que no supo valorar el trabajo y el esfuerzo del padre, al hermano que abandonó todo, se fue a drogarse, a beber alcohol y se fue a vivir una vida de locura. La Biblia dice que él volvió en sí, él había perdido completamente la capacidad y el control de sus pensamientos, y dice la palabra que cuando reconoce que estaba haciendo y actuando mal porque ya había tocado fondo, vuelve a su casa, vuelve arrepentido. Dice la palabra que pidió al padre perdón y no pidió que lo pusieran nuevamente como hijo en una postura de autoridad, no, pidió empezar de cero, ser como uno de los jornaleros. Pero ahí viene el detalle del otro: el que estaba en casa, el que nunca se fue, el que era perfecto, el que a los ojos del mundo es
ese modelo de cristiano que nunca ha hecho nada malo, ese modelo de cristiano que nunca ha conocido el mundo, ese modelo de cristiano que nunca ha hecho nada, absolutamente nada, nada malo, y aparentemente es el perfecto, el que debería ser preferido por el Padre o merecer un premio. Pero ahí vemos dos características: el hermano que se fue, se emborrachó, borracho, ebrio y perdido, y al día siguiente, cuando vuelve en sí, cuando se pasa la borrachera, reconoce su condición. Pero el otro se acuesta orgulloso, se levanta orgulloso, hace la siesta orgulloso y continúa siendo un soberbio y un orgulloso aún sin haberse ido de casa. ¿Cuántas personas se encuentran aún en casa que nunca han hecho nada malo según su concepto, pero continúan llenos de orgullo? El otro llevó a la cruz el acto o el pecado del alcohol, de la bebida, de los vicios, del desorden. Lo llevó a la cruz porque era una obra de la carne. Pero ¿y qué me dices del orgulloso, del soberbio, del altivo, del que se cree merecedor de todo? Del que cree que los demás no merecen nada, pero él por su buena conducta se merecería todos los premios del mundo. No estaría en una peor condición, ya que es una condición de su alma. Lo otro es un efecto del cuerpo, una condición caída o cautiva del cuerpo, que es llevada a la cruz, que es crucificada, hay arrepentimiento y Dios empieza a obrar un cambio en la conducta. Pero hay de aquel que no puede llevarlo a la cruz porque se trata de algo que está incrustado en su alma, que tiene que despojarse de ello, que tiene que arrancarlo de lo profundo de su ser: orgullo, altivez, soberbia. Es importante analizar los dos casos, es importante ver que la conducta del otro estuvo mal, pero hubo un arrepentimiento genuino, regresó. Hay de aquellos que se molestan cuando alguien regresa y se les hace fiesta. Hay de aquellos que se molestan cuando a alguien se le promueve porque venía del mundo y se le promueve. Recuerden que había un pasaje en el libro de Génesis capítulo 16 cuando Sara incita a Abraham de que tenga un hijo con Agar y Abraham le hace caso, se acuesta con Agar, nace Ismael y hay alegría en la casa, hay gozo en la casa. Pero en el momento que nace Ismael está creciendo, ya a Sara le molesta ver el crecimiento de su hijo, porque ya no se trataba solamente de que hubiese nacido. Al nacer había alegría, pero al crecer había rivalidad, y eso pasa muchas veces. Pasa en la iglesia, pasa en el trabajo, pasa en la familia, pero yo me quiero centrar en la iglesia. Se supone o se cree que estamos siendo tratados, procesados, y debemos llevar cada día esas condiciones a la cruz del Calvario. Orgullo, altivez, soberbia, enojo, tristeza, toda aflicción, todo lo que tenga que ver con el cuerpo y con el alma, llevarlo cada día a la presencia del Señor. Pero este hermano, el mayor, el que estaba en la casa, el que tenía que ser el ejemplo, el que tenía que haber salido a la par con su padre a abrazar a su hermano, sintió celos, sintió envidia. Hay de aquellos envidiosos, hay de aquellos egoístas que se molestan porque otro crece, hay de aquellos que se molestan con el que vuelve a la casa, hay de aquellos que preferirían que aquel que se fue se estuviese estrellando en el mundo a que hoy esté predicando la palabra. Aquel que se fue para muchos debería estar comiendo de la comida de los cerdos, pero Dios ha tenido misericordia y hoy lo ha puesto en un lugar de autoridad. Hoy lo ha puesto a comer el mejor becerro, a tener anillo en el dedo y un vestido nuevo. Regocíjate con aquel que se fue y volvió. Deja la envidia, deja los celos, deja el odio, deja el resentimiento y deja de estar mirando el don ajeno. Céntrate en el don que Dios te dio. La Biblia dice que el Señor, antes de ir al cielo, tomó y se llevó cautiva toda cautividad y dio dones a los hombres. Así que fíjate en el don que Dios te entregó. Hay un don para tu vida, desarróllalo, llega al propósito, pero no estés mirando el vestido ajeno como pasó con los hermanos
de José. Pensaron que era la vestidura lo que le daba la posición a José. Le quitaron la vestidura, pero nunca le pudieron quitar la posición. Hay cosas que no tienen que ver con lo que tú te pongas. Hay cosas que tienen que ver con una asignación establecida desde antes de la fundación del mundo. Ni los celos, ni la envidia, ni el orgullo podrán con aquello que Dios estableció desde el principio. Si Dios dijo que lo iba a hacer contigo, lo va a hacer. Así que créelo, así que permanece firme en Él. Así que confía plenamente en que Él lo va a hacer en tu vida, en el nombre de Jesús. Amén.